Muy buenas, buenas. Oigan, si ustedes no se han dado cuenta, ahorita mismo está lloviendo aquí en la ciudad de Panamá. Ahorita mismo cae una lluvia que pareciera que el cielo mismo se está cayendo aquí mismito en la capital. No, hombre, no, qué locura. Ok, hace unas semanas se estrenó una película icónica que se lanzó en el año 1996 y hasta este año 2024 es que se ha lanzado la secuela. Estamos hablando de nada más y nada menos que la película Tornados. Uno se pone a ver esa película y se pone a pensar de que esa locura de tornados, de que si son varios tornados, que si hay que enfrentar el tornado entero, eso no va a poder pasar en las películas. Ok, pero ¿qué pasa si les digo que hubo una ocasión de que en una parte del mundo no solo hubo un tornado, hubieron muchos tornados al mismo tiempo? Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Área 921. Un segmento donde hablamos desde teorías conspirativas hasta hechos insólitos que han pasado en nuestro planeta. Y como siempre les traigo un tema interesante que a más de uno pues lo puede mantener ahí entretenido mientras que usted va en el carro. Así que bueno, sin más nada que decir, empecemos con el tema de hoy. Hoy exploraremos tres eventos climáticos extremos que dejaron una huella profunda en el año 1974. Hablamos de el superbrote. Ustedes me dirán, ¿qué es el superbrote? Primeramente. Bueno, el superbrote fue un evento climático muy peculiar donde en cuestión de solamente un día hubieron más de, voy a decir la cifra, más de 100 tornados, así como lo oyen. Pero no solo vamos a hablar del superbrote de 1974, sino que aquí en Panamá hubieron 2 tornados en el año 1992. Estos eventos nos muestran la implacable fuerza que tiene la madre naturaleza y nos enseña la importancia de prepararse ante estos desastres naturales. Ok, vamos por partes como dice un carnicero. Primero comencemos con lo que pasó en el año 1974. Mira, un evento sin precedentes en la historia de Estados Unidos, porque nunca antes en la vida se había presentado este evento climático que no se repitió hasta el año 2011, pero bueno. ¿Qué pasó en el año 1964? Ok, antes del inicio de este brote, el 1 de abril de dicho año se habían registrado como una baja presión en varios estados de Estados Unidos. Esto hasta cierto punto no despertó las alarmas de los estudiólogos, meteorólogos, que pensaron que esto simplemente puede ser una coincidencia. Pero aún así, a pesar de no prestarle la atención debida, pues decidieron seguir observando porque ¿qué se iba a perder con seguir estudiando este hecho de esta baja presión que se había registrado? Pero después de un día, más específicamente entre el 3 y el 4 de abril de ese año, en un periodo de solo, y escuchen esto, en un periodo solo de 18 horas se formaron más de 148 tornados que arrasaron a 3 estados de Estados Unidos, desde Mississippi hasta Ohio y Ontario en Canadá. Imagínense el ambiente, abres la puerta de tu casa y ves un tornado enorme llegando donde tú vives. Y intentas irte a otro estado y no llegando al otro estado viene otro tornado ahí a atacar y a estar ahí enfrente a ti. Obviamente uno tiene miedo porque uno no espera que un tornado pues te saque de esa rutina diaria. Pero estamos hablando de que pasaron más de 178 en menos de 18 horas. Lo que hizo especialmente aterrador este brote fue la magnitud de los tornados. Sí, así como lo oyen. Si ustedes no saben, hay como una escala de calificación de los tornados que se llama el rating de Fujita, que abarca desde un tornado FU hasta un tornado F5. Está FU, F0, F1, F2, F3, F4 y F5 respectivamente. Estos lo que hacen es, según la inmensidad del tamaño de la fuerza del tornado y al mismo tiempo de su capacidad destructiva, pues se marca dentro de un rating. Pero ¿qué pasa? Varios de estos alcanzaron la categoría máxima, que estamos hablando de la F4 y el F5, indicando que hubieron varios eventos y vientos destructivos que tumbaron a más de una sola casa en esos estados, que fueron capaces de demoler cualquier estructura en su camino.
La mayoría de estos tornados se formaron al centro y suroeste de los Estados Unidos, en una región que es conocida eventualmente como el tornado Haley o el callejón de los tornados. El saldo de este desastre fue muy trágico. Estamos hablando de casi 335 personas que perdieron la vida. Y si nos vamos a contabilizar por estados donde hubieron estos hechos, uno de ustedes se quedarían con la boca abierta. Estamos hablando que en la provincia de Alabama o en el estado de Alabama hubieron 77 fallecidos, mientras que en Georgia hubieron 16, en Illinois hubieron 5, Indiana se contabilizó 47, en Kentucky 71, en el estado de Michigan 2, en el estado de Norte Carolina 6. En Ohio, el 38, hubieron un total de 38 fallecidos. En Ontario, que esto fue en Canadá, que esta fue la parte que más sorprendió, sino que no solo atacó los estados de Estados Unidos, sino un estado de Canadá, que se contabilizaron 9 fallecidos. En Tennessee, 45. En Virginia, 1. Y al oeste de Virginia también contaron con 1. Dando el total de ya la cifra ya dicha de 335 personas. Aunque aquí se contabiliza unos 319, pero por varias cuestiones de la magnitud del desastre, pues se contaron un total de 335. Y hablando de eso, hubieron miles de personas heridas, que fue muy difícil de contabilizar. Y las comunidades afectadas quedaron en ruinas, con casas y edificios reducidos a escombros. Sin importar cómo estaba construido el tornado, los tornados que azotaron contra esos estados, pues lo dejaron prácticamente en nada. Esto fue un evento imborrable que marcó a la memoria de todos los afectados. En Xenia, específicamente Ohio, uno de los tornados más devastadores tocó la tierra, alcanzando una clasificación de F5, el nivel más alto de la escala ya hablada de Fujita, con vientos superiores a los 320 km por hora. El tornado destruyó una gran parte de la ciudad, causando 34 muertes y dejando cientos de heridos. La devastación fue tan completa que muchas estructuras que estaban construidas y estaban fundadas sobre este estado quedaron reducidos a escombros, a tal punto de que nunca pudieron ser reconstruidas. No hubo manera de volver a levantar esas edificaciones. Quedó completamente hecho casi polvo. Otro tornado F5 golpeó a Wynne, en Alabama, una pequeña ciudad que sufrió una destrucción casi total. Un tornado F5 se encargó de casi borrar de la existencia a un estado completo, que causó, bueno, como les contabilicé, 28 muertes, y dejó un rastro de una devastación que tomó años en ser superado. O sea que después de este tornado, pues, fue complicado volver a levantar los cimientos que sostenían este estado, pero aún así tomó años de volver a reconstruir todo, porque estamos hablando de que casi devastó el estado completo. La historia de supervivencia y heroísmo en estos lugares son innumerables. Muchas personas trabajaron a pesar de que están literalmente improvisando, pues como les había comentado, no se había prestado atención a esas bajas presiones que se marcaron el 1 de abril. Muchas personas trabajaron en conjunto para poder salvar vidas y al mismo tiempo rescatar a personas que se encontraban en estos lugares, con personas que fueron capaces de arriesgar su vida para poder salvar a otros. El superbrote de 1974 no solo trajo destrucción, sino también lecciones valiosas, ya que las investigaciones posteriores llevaron a una mejora significativa a los sistemas de alerta temprana y en las estrategias de preparación para los tornados. Estos estudios ayudaron a entender mejor cómo es que se desarrollan estos fenómenos, cómo es el origen, y buscaron alternativas más efectivas para proteger a la población. Mira, antes de culminar, quisiera hacer la contabilización total de todos los tornados que hubieron. Hablamos que hubieron más de 178. Ok, de tornado FU, que es la más baja que hay en la escala, no hubieron ninguno, pero de F0 hubieron 12, de F1, magnitud F1, 38, de la magnitud F2, que vamos subiendo el nivel de intensidad de los tornados, hubieron 34, de la F3 también hubieron 34, aunque se confirmó que hubieron otro más en Ontario, en la velocidad F4, que es la penúltima escala, casi más llegando al tope, hubieron 24, imagínense, 24 tornados tipo F4. Y
de la máxima escala de la F5 hubieron un total de 7 tornados. Así como lo oyen, esa fue la cantidad de tornados con su clasificación que azotaron en ese año de 1974. En casi 18 horas, pues 178 tornados azotaron contra estos estados ya hablamos de la nación de Estados Unidos. En respuesta a este evento, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mejoró un sistema de radar y desarrollo de mejores protocolos de advertencia para tornados. Además, la comunidad comenzaron a construir refugios contra tornados y comenzaron a implementar estos planes de emergencia más rigurosos para poder, ¿no?, manejar este tipo de eventos climáticos que uno no se lo espera. Como se lo dije anteriormente, no se volvió a contabilizar algo así hasta el año 2011, pero eso será tema para otra ocasión. Ahora, vamos a cambiar de escenario porque anteriormente le había comentado que no solo en Estados Unidos pasó algo así. Aquí en Panamá hubieron 2 tornados que azotaron en el año de 1992. Y es raro hablar de esto porque en Panamá no es como que se den muy seguido este tipo de eventos climatológicos. Es muy raro, mejor dicho. Pero pensar que en el año 1992 fue un año excepcional en este sentido, ya que hubieron 2 tornados registrados. El primero se registró el 13 de febrero del año 1992. Panamá fue testigo de un devastador tornado que azotó en la provincia de Chiriquí. Este fenómeno natural inesperado en una región donde como les dije, los tornados no se dan de manera tan frecuente, causó daños significativos en la ciudad de David. Los fuertes vientos arrancaron los árboles y techos y sorprendiendo a esa población que no estaba acostumbrado a este tipo de eventos meteorológicos. Afortunadamente no se registraron muertes, por los daños materiales fueron considerables, eso sí. Este evento resaltó la importancia de estar preparado para cualquier fenómeno meteorológico sin importar cuán raro pueda parecer. Como les dije, no se asusten que esto solamente es la magia de la radio, obviamente. Esto pasó en Chiriquí, pero este mismo año de febrero nos movemos al 6 de julio del año 1992, donde esta historia no termina. En Panamá fue golpeado nuevamente por otro tornado, pero esto fue bien extraño, ya que estamos hablando que en Juan Díaz, en la comunidad de Juan Díaz, que las personas que viven en la ciudad saben dónde es que esta comunidad, es una comunidad no muy pequeña, es una comunidad muy grande. El 6 de julio de 1992 se originó un tornado en la comunidad de Juan Díaz, un tornado muy fuerte que duró 20 minutos. Este tornado sorprendió a los residentes de Juan Díaz con su furia inesperada, ya que los vientos huracanados causaron estragos en vivienda, arrancando techos y también derribando los árboles. A pesar de ser un fenómeno muy breve, el impacto fue tan significativo que dejó a toda la comunidad en shock. Estamos hablando de que nadie se esperó que esto de la nada pues se ocurriera. Estamos hablando que esto se originó de la nada en una comunidad como Juan Díaz, en una comunidad muy específica. ¿Qué pasó con esto? Bueno, este fenómeno duró 20 minutos, pero lastimosamente se cobró la vida de 11 personas y decenas de heridos. Se resaltó esa vulnerabilidad que tiene ante fenómenos meteorológicos muy extraños que hay aquí en Panamá, porque ya lo he dicho, como se lo dije anteriormente, es muy raro que esté pasando este tipo de cosas. Ahorita mismo, pues como sabemos, en la provincia de Chiriquí ahorita se está dando esos sismos que se están dando como una manera muy frecuente. Eso ha ayudado a que estos eventos meteorológicos o estos eventos sísmicos pues se pudieran estudiar y se pudiera sacar como una conclusión, dejando a la comunidad que en cierta parte comenzaron a trabajar en conjunto para poder salvar la vida de las personas, porque a diferencia del tornado en Chiriquí, el tornado de Juan Díaz ocurrió en una zona más poblada, y lo que aumentó la atención y la urgencia de autoridades para mejorar las medidas de preparación y respuesta ante los desastres naturales. En ambos casos, la rápida respuesta de las comunidades y las autoridades locales ayudó a minimizar bastante las pérdidas humanas y a comenzar el proceso de reconstrucción de manera eficiente. Sí, ustedes dirán, ¿cómo pueden hacer que salvaron tantas vidas? Estamos hablando que en 1974
Este superbrote se costó la vida de 339 personas, pero estamos hablando de que pasaron 178 tornados en menos de 18 horas. Si nos ponemos a pensar, posiblemente la cifra, si no se hubiera ayudado a esas personas o la misma gente de la comunidad no se hubiera extendido la mano, quizás la cifra hubiera sido aún más densa a lo que le estoy contando ahorita mismo. Estos eventos fueron un recordatorio de, aunque los tornados son raros en Panamá, la preparación y la conciencia de estos desastres naturales debe ser crucial. El estudio que se tiene que tener para poder prevenir este tipo de cosas ayuda a que las personas estén a salvo. Estos eventos, que aunque estén separados en tiempo de décadas y también de continentes, nos recuerda esa fuerza imprescindible, casi que no se puede calcular, de la madre naturaleza, y la importancia de la preparación y la resiliencia ante estos desastres naturales. El superbrote de 1974 y los 2 tornados ocurridos en el año 1992 aquí en Panamá son testamento de cómo fenómenos meteorológicos extremos pueden cambiar la vida de las comunidades en cuestión de minutos. Soy Roberto Camaño y será hasta la próxima en un segmento más, en un programa más de Área 921. Seguimos con nuestra programación regular. Ayer se dio la noticia de esta niña de 9 años que quedó champion en matemáticas y los que nos representaron en cálculo mental en España. Sí, yo creo que eso es una muy buena noticia de lo que se está haciendo en Panamá y el talento que hay. Creo que el talento no solamente está en la ciudad de Panamá, sino que en todas las provincias. Y creo que eso es un esfuerzo que nos da no solo la comunidad educativa de cada país o de cada región, sino también un esfuerzo que nos dan las pruebas estandarizadas de alguna forma. Claro, oye, y tú tenías un tema que querías tocar hoy, háblame de lo que querías conversar. Sí, mira, lo que quería hablar hoy, y creo que es un tema que tenemos que conversar en varios lados, es la importancia de PISA. Que yo hace como 2 semanas, yo estuve escuchando a la nueva ministra Lucy yo recuerdo haberla escuchado, que dijo que ¿para qué vamos a meternos en PISA si nos van a decir lo que ya sabemos, que estamos mal? Y o sea, si tú te pones a pensar y tú le dices a panameño de calle, vamos a ponernos a una prueba, vamos a gastar tanta plata X para ver qué tan bien estamos. Y obviamente el resultado va a ser, estamos mal. Sin embargo, ahí yo discrepo con la ministra y con algunas otras personas que las pruebas estandarizadas sí son importantes, porque sí, te van a decir en qué estás mal, pero la única forma de tú remediar una enfermedad o remediar algo que tienes en tu cuerpo es conociendo los síntomas, conociendo dónde te está doliendo, por qué te está doliendo. Mi mamá es enfermera y la única forma de ella detectar que algo está mal con el cuerpo es saber cuál es el síntoma, qué te pasa, estás resfriado, cuál es la temperatura. Y eso es lo que te dice la prueba estandarizada. Te da cuáles son los síntomas del cuerpo humano, que en este caso sería el sistema educativo. Y yo estuve trabajando un poco con los datos de la prueba PISA, que es parte de lo que yo hago acá por acá, y ellos te hablan un poco de por qué pasan algunas cosas, de que por qué, en qué regiones está pasando, cómo son las escuelas que están bien, cómo son las escuelas que están mal, cómo son los profesores donde los estudiantes les va bien en español, cómo son los profesores donde a los estudiantes les va bien en español o en matemáticas. Creo que de eso es algo que podríamos ir conversando, porque creo que es un tema que en este momento en Panamá se está hablando bastante, y creo que nosotros acá desde el ámbito académico, el lado en la radio, tenemos que conversar de estos temas para que nosotros, los panameños de calle, sepamos diferenciar qué es un discurso, puede ser con tintes políticos, o qué es un discurso para buenas políticas públicas, ¿no? Creo que sí. Bueno, en alguna ocasión escuché que lo que no se mide no existe, y creo que comenzando por eso, y ninguna medición es lo suficiente como para
decir que no hace falta continuar, es lo que entendería y creo que comparto hasta cierto punto dicha postura. Y quiero que hablemos un poco porque, bueno, como investigador tú has tenido la oportunidad de comparar y analizar datos no solamente de Panamá, sino de otras latitudes. ¿Cuán importante es que nosotros contemos con esta data dura para entender lo que pasa en otras regiones? Porque ¿qué pasa? Yo he notado, Gabriel, y me imagino que tendrás la misma percepción que yo, que hasta que uno no sale y mira lo que está pasando afuera, el panameño es muy dado a estar dentro de ese círculo, ¿no? De lo que pasa en Panamá es el universo y fuera de él hay un montón de cosas que están pasando y la verdad es que aunque estamos mal, no estamos lo suficientemente mal en comparación con otros países con condiciones similares a las nuestras, pero tampoco estamos lo suficientemente bien como para conformarnos. Sí, mira que lo que yo te puedo conversar un poco de lo que hice, y es que sí, las pruebas estandarizadas te dan, como muy bien te mencioné, qué es lo que está pasando en cada país. Y parte de la investigación que yo hice hace un par de meses es analizar cuál era el impacto que tiene la prueba PISA, o disculpa, cuáles son los factores determinantes en detectar depresión en estudiantes. Porque, ojo, mira, creo que esto es algo que no se habla mucho sobre la prueba PISA, cosa que sí se habla en los círculos de personas que saben de esto, pero no mucho en las personas que hablan de política. Porque, mira, la prueba PISA no solamente te mide, eh, cuando realizan una prueba PISA, no solamente miden el, la habilidad en español, en ciencias o en matemáticas del estudiante, sino que hacen un montón, hacen mucha recopilación de datos. Por ejemplo, recopilan datos sobre cómo está la escuela, hay recursos en la escuela, hay computadoras en la escuela, los profesores, cuál es el nivel educativo que tienen, los papás, cuál es el nivel educativo de los papás, cuál es el nivel educativo del director, qué tanta presencia tiene el director. Y son encuestas que le hacen tanto a diferentes actores, ¿no? A los miembros de la escuela, a los padres de familia y a los estudiantes. Y ojo, estas pruebas no son todas obligatorias, son también optativas, así que no vamos a tener datos de todas las escuelas porque son voluntarias, disculpa, voluntarias. Así que parte de lo que estuve viendo es que en Latinoamérica, los países que incluí, entre ellos México, Argentina, Brasil, Perú, Panamá, obviamente, y Colombia, y otros más, se veía mucho que en lo que yo estaba investigando, que eso es lo bueno de la prueba PISA, es que la prueba PISA, al no solamente te mide estas tres cosas, sino que cuando tú tienes esta gran cantidad de datos, tú puedes entonces hacer mucha investigación. Y lo que yo vi en mi investigación fue que parte de los determinantes de depresión en los estudiantes tiene que ver mucho con falta de acceso a cosas tan simples como comida. ¿Por qué? Si el estudiante no va a la escuela, esto es una pregunta, literal, una pregunta en las encuestas que hacen en PISA. ¿Qué tan frecuente tú vas a la escuela sin comida? Y ellos te dicen 1, 2, 3 o más de 4 veces a la semana. Ese es un determinante de que el estudiante va a sufrir o sufra de depresión. Porque entonces el estudiante, ¿por qué no tiene comida el estudiante? Porque hace falta plata. ¿Por qué hace falta plata? Porque hay informalidad. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Obviamente, apoyar a su casa. Vemos muchos casos que el estudiante sale de la escuela, pero vemos muchos casos en donde el estudiante se queda en la escuela, que se valora muchísimo, pero también trabaja en la casa. Y entonces se va sin comer a la escuela, que eso es algo como tan simple, pero no lo es. Es un aspecto muy complejo, porque el solo hecho de que haya una falta de oportunidades o una falta de acceso a comida saludable para el estudiante, son cosas que al aplicar este tipo de pruebas lo sabemos y entonces podemos hacer otro tipo de políticas públicas. Claro, y ahora, Gabriel, yo me atrevería a agregar algo más. No Sí. solamente se trata de un tema de resultados, sino que
al tenerlos, nos obliga a tener que hablar de los resultados. Ahora yo te pregunto, dentro de la agenda mediática, ¿cuántas veces escuchamos que está la educación como prioridad? Y son muy pocas. La mayoría de las veces, incluso ahora que los niños, estos 63 niños que estuvieron en España, ganaron estos premios en cálculo mental y ahora esta estudiante de 9 años en Mumbai, India, em, son segmentos pequeños que les dedican al tema educativo. Pero ¿cuándo empezamos a escuchar el tema educativo con propiedad? Cuando tenemos acceso a este tipo de pruebas que son, digamos, importantes, trascendentales, que sí, si bien son voluntarias, pero es una forma en la que también tenemos para poder posicionar el tema y ver cómo podemos resolver un problema que viene de arrastre. Sí, mira que al yo escuchar esa noticia yo me asombré bastante porque me di cuenta que, era mal dicho, porque en Panamá hay mucho talento. Y yo siento que, como tú muy bien dices, el tema de educación creo que a veces se utiliza como un arma política para, no sé, atraer votos o separar votos, no sé. Siento que debería ser un tema del que se debe hablar todos los días, todo el tiempo, porque una sociedad que quiera mejorar tiene que hablar de educación. Y si te va mal en educación, tienes que hablar de qué tan mal o qué tan bien te está yendo en educación. Acá en Estados Unidos se habla demasiado de educación y también se habla de otros temas, pero el tema de educación se habla bastante. El K-12, las universidades comunitarias. Pero bueno, acá en Estados Unidos se habla un poco más de la deuda y como los loans y todo eso, ¿no? Pero mi punto es que, aunque nos esté yendo mal, sí es un tema que deberíamos hablar todos los días, porque noticias como esta de los jóvenes que están dejando el nombre de Panamá tan en alto, en competencias tan buenas, tan complicadas, son cosas que deberíamos conversar mucho. Y al conversarlas bastante y darles esa palestra en los medios de comunicación, inspira entonces a otras personas a decir, oye, mira, esta competencia es chévere. Porque, ojo, mira, cuando tú sales de este tipo de competencias, créeme que tienes un pocotón de gente escribiéndole a ese joven, a ese niño, diciéndole, quiero que tú vengas a mi universidad a estudiar. Te pago todo. Vente para Estados Unidos, vente para Europa y haz tu investigación acá, te pago la universidad, ¿qué quieres hacer? Te pago todo. Y son formas en las que nosotros podemos agarrar a estos jóvenes, llevarlos a otros países, educarlos y que traigan su conocimiento acá. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Tenemos también el tema de fuga de cerebros, que como no le damos tanta relevancia a la educación o tanta relevancia a la investigación, estos jóvenes cuando ya son graduados de sus maestrías, de sus licenciaturas, después de haber hecho un sinnúmero de investigaciones, miran hacia atrás a Panamá, recuerdan el calorcito y dicen, oye, quiero regresar, pero ¿sabes qué? No hay oportunidades de investigación de lo que quiero hacer. Por eso yo creo que debemos siempre estar hablando de investigación, de educación, porque así entonces hacemos como una presión de que esto se tiene que estar hablando para que no se escapen más mentes. Bueno, solamente el tema de la fuga de talentos, bueno, fuga de cerebros, como se lo conoce comúnmente, amerita que le dediquemos muchos minutos. Pero a Gabriel, para todos los que hemos de alguna u otra manera recibido apoyo a través de becas, sabemos lo importante que esto es y efectivamente muchas veces es el esfuerzo, ¿no? Lo que nos lleva, no las palancas, y ojalá también podamos empezar a ver que se despolitice todo este sistema como se ha prometido hacer. Pero quiero tocar un tema también importante porque tú decías que te sorprendió el resultado de los niños frente a los resultados que tenemos, por ejemplo, con PISA. Y aquí es donde empezamos a entender y ver cómo funciona esto de la desigualdad. Porque los que llegan es porque tuvieron acceso a recibir este entrenamiento en el sistema Loja, que es el que les permite
hacer ese tipo de cálculos mentales. Y yo me pregunto, ¿en qué momento el Estado toma esas herramientas y se atreve a invertir para que le llegue a cada niño? No para que llegue únicamente al que tenga la oportunidad o al que haya aplicado, porque el niño no tiene el conocimiento, ni tiene la experiencia, ni tiene, digamos, la facultad de poder escoger, aunque, bueno, en algunas ocasiones, digamos, puede que sí, puede que no, pero el niño no escoge en dónde estudia. Y sobre todo, a veces ni siquiera los padres, porque matriculan a sus hijos en donde se les permite, donde hay cupos, y al final es una situación que ya desde el momento en que este niño nace va determinándose su futuro. Se determina incluso el lugar, en algunos casos, si va a ser más complicado que éste pueda terminar su escolaridad y más. O sea, son situaciones que ahí es donde tú ves. O sea, no es que necesariamente el panameño no tenga la capacidad mental o no tenga esas habilidades para poder triunfar, porque aquí tenemos un claro ejemplo con estos niños que son unos héroes y dejan claro que no es que en Panamá somos brutos, y tú perdona que esté usando esa palabra, sino es que hay que revisar el sistema y hay que democratizar la calidad educativa. Sí, mira que creo que en el pasado, en las pruebas PISA, y bueno, creo que en esta también, se ve mucho que hay outliers, eso como casos, eh, ¿cómo se dice esto? Casos excepcionales, que tú de la nada ves que el promedio del resultado de los que están en la prueba PISA en Panamá es como, están en el 20. Pero de repente ves una escuela que está en el 40 o en el 50 y tú te das cuenta que esa escuela es una escuela que tiene los recursos, es una escuela que le mete, y no es pública, es una escuela estatal, es una escuela privada. ¿Cuántos niños tienen acceso a una escuela privada? No muchos. Pero ojo, aquí no quiero decir pelear entre escuela privada y escuela pública, sino aquí lo que hay que pelear, como muy bien dices, Magdiel, es democratizar la calidad educativa. ¿Y la calidad educativa qué es? Puedes hablar de infraestructura, puedes hablar de calidad de los profesores, que eso es importantísimo. Hay un sinnúmero de investigaciones que hablan de la calidad de profesores, cómo afecta a la calidad de aprendizaje del estudiante. También podemos hablar del el acceso a servicios básicos como agua, comida, transporte, porque cada uno de esos detallitos de los que hemos hablado aquí, Magdiel, afectan qué tan bien un estudiante puede irle. Porque, ojo, no estamos diciendo que un estudiante que esté en la escuela pública le va a ir mal, porque yo conozco gente que viene a la escuela pública de la Pedro Pablo que son inteligentísimos, Magdiel, unos cracks. Pero ¿cómo llegaron ahí? Porque se tuvieron que fajar todos los días. Todos los días. Tuvieron que trabajar bastante, tuvieron que sacrificarse bastante. Y es muy bien lo que tú muy bien dices. Tenemos que democratizar esa calidad. Que la misma calidad que está en la escuela privada, está en la escuela pública. Claro, y el acceso también, por ejemplo, a los recursos básicos, elementales. Y algo que tú comentabas en un principio era esa población estudiantil que llega, y ojo, esto va hasta al nivel terciario, de educación terciaria, universitario, sin comer. Ahora, paradójicamente, ¿no? Todavía en la universidad, con 50 centavos, uno se compra una comida. No vamos a decir que es la comida, pero es algo. Y qué irónico, ¿no? En la primaria no existe esa opción. Y no para todos. Si bien hay comedores en los colegios, la pregunta es por qué esto no se democratiza también. Y claro, pensaría, en lugar de estar otorgando esos subsidios, habría que pensar si no mejor se pone a disposición de los colegios para que estos sean los que se encarguen de proveer
esas cosas que el estudiante necesita. Pero son discusiones que pudiéramos ver más adelante, Gabriel, porque hemos llegado al final. ¿Algo que te gustaría aportar? Que yo soy un fiel creyente de la educación pública. Ujú. Yo estudié mi licenciatura en la escuela pública, en la Universidad Pública en UTP, y soy fiel creyente de todas estas oportunidades porque siento que es la única forma en la que podemos desarrollar a una sociedad, y entre más personas tengamos educadas en la sociedad, a Panamá le va mejor, honestamente. Así que estudiemos más, metámosle más mente a la prueba PISA y no nos eh, desviemos por discursos políticos. Hagámonos la pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es PISA? O sea, hay que leer un poquito. Y bueno, es lo que me encanta de este programa, que estamos tratando de conversar de estos temas, ¿no? Gracias por la invitación. Claro que sí. Oye, ahí te veo con tu jersey de Panamá. Claro que sí. En béisbol, bueno, ahorita son las pequeñas ligas las que están disputando, así que también éxito. Hasta la próxima semana, Gabriel. Gracias por acompañarnos aquí en Relax.